yo me río de recordar las situaciones, disculpen. Había dos personas conversando, ¿no? Parece que se había cometido una arbitrariedad, algo mal hecho, y uno le decía al otro, ¿y tú qué hiciste? ¿Te la dejaste pasar así y más nada? Y el otro decía, no, eso nada, yo no me dejo meter el pie. Yo me fui para la casa, me senté y ahí con lujo de detalle lo escribí todo e hice tremendo informe. Y el otro le dice, bueno, ¿hiciste el informe y qué? Y dice, no, hice el informe con lujo de detalle y lo entregué. Y el otro le dice, sí, ya sé que entregaste el informe, pero ¿qué pasó? El otro se queda así y le dice, bueno, creo que lo único que pasó es que ahora tienen otro informe más. Otro informe más y otro informe más. Y esa sensación de que un informe no es más que, cito, un documento cuyo texto está escrito en prosa informativa y cuyo propósito está dirigido a comunicar información a una o varias personas con un fin determinado: informar. Pero deberíamos preguntarnos, ¿es suficiente pedirle a un informe que informe? Bueno, el informe. Y, ojo, traigo este tema por muchas razones. Primero porque, bueno, ¿quién no ha hecho un informe? ¿Quién no ha hecho un informe? ¿Quién no ha hecho un informe porque se lo han pedido? ¿Quién no ha hecho un informe porque ha querido dejar constancia de algo? ¿Verdad? Nuestra vida cotidiana en las instituciones, ¿no? Sobre todo en las instituciones administrativas y burocráticas, en el mejor sentido de la palabra, si es que hay algún buen sentido para la palabra burocrática. En nuestra vida cotidiana nosotros elaboramos informes de diferentes tipos, de diferentes especialidades, de diferentes por diferentes razones, pero el informe forma parte de nuestro cotidiano de vida o del cotidiano de vida de muchos de nosotros, y al mismo tiempo parece ser que también forma parte del cotidiano de vida, mucho más allá de lo que pudiera tolerarse, el hecho concreto de que los informes, o muchos de los informes, son sencillamente eso: informes, textos escritos que informan. De hecho, lo que ya disparó el gatillo de compartir este tema con ustedes, para que pensemos en esto, para que piensen sobre todo tanto los que piden informes como los que hacemos informes, que el tema que lo disparó es que estoy llegando a mi casa, y ahí en la esquina de mi casa, en un basurero de los nuevos que han estado cambiando, había una muchacha joven, ¿no?, con un papel así, varios papeles en la mano, y los rompía con rabia, pero los rompía así, no es que, en fin, rompo y boto en la basura, no, los rompía con rabia y los tiró así en el basurero, y yo la miré como diciendo, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿usted sabe qué acabo de echar ahí? Un informe de mucho tiempo de trabajo, pero nada, no me hacen caso. Entonces es interesante, porque en principio nosotros decimos, el fin último del informe es informar, que se sepa, que quede constancia, en fin, informar. Y yo me atrevo a pedirle que nos preguntemos, ¿realmente este será el fin último del informe? Retomemos incluso una idea que manejamos hace ya unas semanas atrás, incluso creo que el año pasado, de si algo que existe pero no se produce, no se realiza, pues no existe. Entonces podríamos aplicar esta misma lógica y decir, un informe que se hizo, entiéndase, que se escribió, ¿no?, que tiene información relevante sobre un cierto suceso, que tiene información relevante sobre ciertas opiniones, que tiene información relevante incluso desde el punto de vista profesional, técnico y en muchas ocasiones científico. Entonces, un informe que se hizo, ¿verdad?, que costó un esfuerzo de realización y que además probablemente costó un gran esfuerzo de tener toda esa información para condensarla en el informe. Si ese informe se entrega y pensamos que el fin último del informe es informar, entiéndase, ser entregado, honestamente deberíamos cuestionarnos si vale la pena tanto esfuerzo. Y si nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que siempre
detrás de todo informe, al lado de cada informe, dentro de cada informe hay una intención. Entiéndase, el informe siempre se hace para algo que no es solo informar. Hacemos informe para que pase algo, para que esa información allí contenida sea relevante, sea utilizada, forme parte de un conjunto de acciones y decisiones que pretenden sobre todo cambiar, modificar, mejorar algo que tiene que ver justamente con la naturaleza del informe. De modo que, como dicen los muchachos, el informe no es para decir, el informe no es para que se sepa. No, para decir que se sepa, lo comento. No, el informe es para que sea leído, estudiado, tomado en cuenta y productor de ciertos efectos. Y ahí es donde viene entonces el problema. ¿Por qué? Porque no siempre los solicitadores de informes están teniendo esto en mente. Muchas veces solicitan informes para que quede constancia y nada más. Muchas veces se solicitan informes, para dar por terminado un problema. Escribe un informe y vamos a ver. Es decir, una vez aquella, como dijimos hace una semana, la píldora del placebo. A veces se hacen informes y claro, en una acumulación histórica de informes, pues sencillamente se engavetan, se guardan. Y lo triste es que lo que se engaveta y se guarda no es el informe. Lo que se engaveta y se guarda es el esfuerzo, el trabajo de una persona o de varias personas que tienen que ver justamente con el contenido de ese informe. De manera que tendríamos que hacer un primer llamado allí donde formamos parte del contingente de los que pedimos informe, entender que esas personas que van a hacer ese informe, que lo van a entregar, tienen una expectativa de efecto y no solamente creen que con entregar es suficiente. Es más, me atrevo a decir que un informe cuyo único fin es ser entregado no es un buen informe. Pero por otra parte tenemos que ponernos del lado de los que hacemos el informe. Y a veces también nos pasa, yo le digo, para alguna analogía más reciente, el efecto correo electrónico, ¿no? Uno le manda un correo electrónico a una persona y como ya le mandó el correo electrónico, uno tiene la certeza de que ya la persona lo sabe. Lo leyó, lo tomó en fin, le mandé el correo electrónico, ya yo se lo dije, ¿no? Y muchas veces nosotros construimos informes y somos presas, somos víctimas de esa también actitud que no es una buena actitud. Es decir, entregamos el informe, pues ahora que decidan si lo van a hacer o no, ahora que tomen las decisiones o no, ya yo hice la parte que me tocaba, hacer el informe. Y yo creo que tenemos que tener una gestión mucho más activa en que esos nuestros informes produzcan el impacto que de alguna manera nosotros podemos esperar o creemos que se pudiera lograr en base a lo contenido en ese informe. Entonces, no hacer solicitudes en vano y no hacer entregas por gusto, ir más allá, porque definitivamente siempre de lo que se trata no es solo de saber, sino hacer algo con eso que se sabe. Semanas atrás celebrábamos el Día de la Ciencia en Cuba, un acontecimiento importante. Definitivamente el impacto del desarrollo científico en el país es grande. Sin embargo, no es menos cierto, y se llamaba la atención en este día, de que es necesario aprovechar más ese potencial innovador, científico, técnico que tenemos en nuestro país. Y claro, para aprovechar más, no solo son necesarios los recursos para la investigación, los recursos humanos, los recursos materiales, ¿verdad? Es también necesario que cuando se producen resultados, y no solo en el ámbito de las ciencias médicas, de las ciencias naturales, sino también en el ámbito de las ciencias sociales y las ciencias humanas, es necesario que esos resultados que están contenidos en decenas de informes sean llevados a la práctica, sean puestos en práctica. Entonces, estemos claros, una foto no es la realidad total. Una foto es un fragmento de la realidad, pero si está bien hecha,
ayuda muchísimo a entender la realidad. Igualmente, un informe no es la realidad total. Un informe es un fragmento de esa realidad. Pero si está bien hecho, si está construido sobre bases sólidas, si está bien argumentado, si está bien fundamentado, si están bien establecidas directrices posibles de aplicación, entonces puede ayudar mucho al desarrollo de las personas, al desarrollo de las instituciones, al desarrollo del país. Hacedores de informes, seamos más exigentes con lo que se hace con nuestros informes. Pedidores de informe, entiendan que el fin último no es el papel, sino la praxis, el cambio, la transformación. Créanme, vale la pena.